Dios formó al hombre para ministrarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Hablábamos en el primer tema, la primera conferencia del propósito de la iglesia y sobre las características de una iglesia. Hablábamos que Pablo descubre que nosotros en el libro de Efesios, más bien menciona que nosotros, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, nacidos de nuevo, somos llamados el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que habla es que como el cuerpo de Cristo todos tenemos una función y nadie puede funcionar por sí mismo. Es necesario que yo pueda estar conectado a través de coyunturas con la otra parte del cuerpo de Cristo para que los dones que Dios deposita en la vida de cada uno de nosotros puedan operar. Dios ha dado dones a la iglesia. La iglesia, los dones que Dios da a cada uno de nosotros no son para que los usemos a título personal o beneficio propio, sino para que sean usados para beneficio ¿de quién? De la iglesia. ¿Sí está usted ahí? Bueno, y hoy vamos a ver la iglesia que sabe edificar. Repita conmigo, la iglesia que sabe edificar. El anhelo y el deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos aprender a edificarnos unos con otros. Y vamos a la epístola a los Efesios de Pablo, que escribe en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, ¿en cómo? En amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El anhelo y el deseo de Dios es que usted crezca ¿en qué? En todo, ¿verdad? En amor, ¿sí? Siempre tomando en cuenta que Cristo es la cabeza, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, si por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. El propósito de Dios en la iglesia es que usted y yo podamos adorarle, pero el segundo propósito es que podamos nosotros como cuerpo de Cristo, unidos en amor, podamos a través de esas coyunturas, ¿verdad? Podamos nosotros, ¿sí? Edificarnos unos con otros, y nos habla de la palabra ayudar, dice, de quien todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? A ver, aquí estamos el cuerpo de Cristo, aquí están las manos, aquí están los ojos, aquí está la boca, aquí están los pies. Yo no sé qué le tocó a usted ser, ¿verdad? La parte, a algunos les tocó ser la sonrisa del cuerpo de Cristo, qué padre, ¿verdad? Pero a algunos no les tocó el buche, ¿verdad? La nana, el buche o el nenepil, no sé qué le ha tocado. Voltea, ve a la persona que está a su lado y dile, ¿tú qué parte del cuerpo eres, verdad? Hay algunos que son toda oreja, ¿verdad? Como hay otros que son toda trompa, ¿verdad? Como el pozole. Yo tenía un compañero en la secundaria que le decían el pozole porque decían que era mucha oreja, mucha trompa y mucho diente, ¿verdad? Que no le vayan a decir a usted así. Somos la iglesia de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente. Dice, ¿que se ayudan qué? Mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, dice que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de Dios en la iglesia es que podamos edificarnos, y la palabra edificar es construir, la palabra edificar es habilitar, la palabra edificar es ayudar, la palabra edificar es, ¿sí? Edificar, en pocas palabras. Mi pregunta, ¿nos estamos edificando como iglesia los que estamos aquí? ¿Cómo vamos a edificarnos? El propósito de Dios es que nosotros podamos edificarnos unos con otros, pero no podemos edificar si no somos edificados. Y la única manera en que podamos ser edificados es a través de su palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces no nos edificamos? ¿Por qué muchas veces no nos ayudamos? ¿Por qué muchas veces no nos comprendemos? Porque estamos viendo una iglesia que no está siendo edificada con la palabra de Dios. Lo único que edifica el hombre, nosotros podemos edificarnos, pero sin la palabra no hay edificación, no hay construcción, no hay unidad.
Porque podrá haber una unidad física, pero la verdadera unidad se da a través del Espíritu Santo. Y yo quiero que vaya a 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Y es aquí a donde vamos a comenzar el propósito de Dios de la iglesia como edificadora, como constructora, como ayudadora, como protectora, como cuidadora de unos de otros, edificándonos o ayudándonos a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para edificar a quién? A los creyentes. Poner en práctica con los creyentes. Una de las cosas que nos está diciendo acá, y en el libro de Santiago nos dice que no dejemos de ser oidores, sino que seamos, ¿qué? Hacedores de su palabra. Y vamos a analizar cómo nosotros tenemos que ser edificados primero para poder edificar a otros. Una iglesia que edifica a otros es una iglesia que está construyendo su vida a través de la palabra de Dios. Hoy en día, sí, podemos tener muchas conferencias, pero mis amados, si la conferencia, la plática, el mensaje, el sermón, como quiera usted llamarle, la homilía, el nombre que usted le quiera poner, no está sustentada en la palabra de Dios, déjame decir que usted tiene que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios es la que produce vida, y si no hay palabra, no hay vida. Hablábamos en una de los mensajes que dábamos con respecto a cristianismo y religión, y una de las cosas que yo les decía, lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido a que tengan vida, y tengan vida, ¿qué? En abundancia. Y la palabra vida viene del zoe, el griego, que implica plenitud de Dios sobre nosotros, y la abundancia más allá de nuestras propias necesidades. La palabra de Dios es algo que produce vida y que edifica la vida de la iglesia. Y la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra. Una de las cosas en las clases anteriores que yo les estaba diciendo es que hoy en día estamos teniendo muchas veces, creyendo muchas cosas que pensábamos que eran parte de la adoración a Dios, o que pensábamos que eran parte del cristianismo, pero ni siquiera están en la palabra, ¿verdad? Ni siquiera están incrustados en lo que es la Biblia. Y a veces venimos a Cristo y empezamos a quitar las vendas, las máscaras o las escamas que tenemos en los ojos, y nos damos cuenta que hay muchas cosas que ni siquiera nosotros pensábamos que eran parte de nuestra fe, pero ni siquiera tienen que ver con una fe. Dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. Repita conmigo, toda escritura. Toda escritura. Y esto es bien importante. Toda la escritura es inspirada por Dios, mis amados. A veces pensamos que hay algo que nos gusta o hay algo que no nos gusta, y lo que no nos gusta de repente lo queremos sacar, y aún nos desconectamos y decimos, es que esto quién sabe si sea inspirado por Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, mis amados, desde el Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, dice la Biblia que toda es inspirada por Dios. Hay por ahí personas que dicen que basan únicamente su fe en el Nuevo Testamento, y quitando todo lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y solo hacen en ciertas cosas que nos convienen del Nuevo Testamento para vivir, del Antiguo Testamento, para poder vivir. Dice la Biblia toda, desde el principio hasta el fin. Uno de los problemas en el cual surgen tantas filosofías, tantas religiones, tantas ideologías, es que no estamos haciendo de toda la escritura, ¿sí?, la palabra de Dios. Tomamos lo que nos conviene, quitamos lo que no nos gusta y caminamos conforme a lo que dice la Biblia. Toda la escritura es inspirada.